glorios al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. En un mundo donde la tecnología y las redes sociales son la orden del día, hay que estar conectados. Conéctate. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Les saluda el pastor José Díaz. Bienvenidos a esta nueva edición de Conéctate. Damos la bienvenida en esta linda mañana y deseándote que tu día esté lleno de sol, aunque llueva. Y estamos trabajando en este proyecto de Conéctate y nuevamente haciendo una nueva temporada. Así que te invitamos a ser parte de este proyecto. Te invitamos a que nos acompañes en este nuevo viaje que emprendemos a través de este podcast que se llama Conéctate. Podcast que desarrollamos durante la pandemia y queremos hacerlo nuevamente y te estamos invitando para que no te lo pierdas los domingos aquí por la página de Conéctate. Así que bienvenido a ti que nos estás viendo y a todos aquellos que se han de conectar posteriormente en esta transmisión. Así que vamos a orar para comenzar con la bendición de Dios. Querido Dios, danos tu bendición al comenzar este programa, al comenzar este podcast. Dirige nuestros pensamientos y palabras y muéstranos tu voluntad para hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Y saben algo, queridos, el tema que vamos a estar tratando durante esta temporada se refiere a la crisis. Y vamos a tocar distintos aspectos de la crisis. Hoy vamos a tocar un poco acerca de la crisis personal. Y vamos a llevarlo del aspecto personal, vamos a llevarlo hasta un plano espiritual. Pero antes de entrar en el tema de hoy que se llama Enfrentando la Crisis, quiero compartir con ustedes la trivia que siempre hacemos en el podcast. Y esta es la pregunta de hoy. La pregunta de hoy es: ¿qué ciudad tiene el mar por terraplén y las aguas por muralla? Diga la ciudad y diga la cita bíblica. Y quiero la cita bíblica, quiero el nombre de la ciudad y que también quiero el nombre de esa ciudad hoy. Hoy esa es una ciudad moderna, una ciudad espectacular. ¿Cuál es esa ciudad? Si tú lo sabes, ponlo ahí en el chat, ponlo ahí en los comentarios, tan pronto lo tengas, pero vamos a ir al final del podcast, vamos a ir compartiendo la respuesta a esta pregunta. ¿Y sabes por qué vamos a hablar de la crisis? Yo estaba orando, Señor, si vuelvo otra vez a hacer esto, si vuelvo otra vez a este proyecto, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga con respecto a esto? Y entonces, mis queridos, el Señor me impresionó a que hablara de este tema y que usara un material que hace tiempo que tengo de alguien que yo aprecio, que conocí bien y bueno, ya no está con nosotros. Descansa en el Señor, pero sus escritos siguen adelante. Y yo quiero compartir algunos de estas ideas con ustedes durante este podcast. Ha sido de beneficio espiritual para mí. Y el tema de hoy es enfrentando la crisis, querido, enfrentando la crisis. ¿Qué hacemos con la crisis? La realidad es que la crisis nos llega a todos. Mira, nosotros no buscamos la crisis, pero de repente la crisis nos llega y la crisis le llega a los que se portan bien y a los que se portan mal también. Y cuando nosotros nos portamos bien y nos llega la crisis, nos hacemos la pregunta, ¿no? Llevamos una vida de paz, ayudamos al prójimo, hacemos distintas cosas para ayudar a la gente y entonces nos llega la crisis y decimos, Señor, ¿por qué nos llega la crisis a nosotros? Y la realidad es que todos sufrimos, no hay vida sin dolor y no hay vida sin crisis, no hay vida sin problemas y todos tenemos que enfrentar la crisis. ¿Cómo hemos de enfrentar la crisis? Esa es la pregunta. Ahora quiero compartir contigo esta historia del pastor Moore y su esposa Louise. Mira, ellos habían llegado a la ciudad de Texas a Texas para estar con un familiar. Había fallecido un familiar y ellos llegaron porque el pastor estaba a cargo del memorial. Entonces ellos llegaron ahí temprano en la semana, llegaron como el jueves y se ubicaron con la familia que ellos tenían allí y recogieron los detalles, dieron el pésame, todas esas cosas que hacemos. Entonces el pastor estaban ahí en la tarde, el pastor repasando su tema, el sermón que él iba a dar, y la señora Luis, ella decidió ir a caminar y estaba acostumbrada a ir a caminar. Entonces ella decidió, bueno, voy a ir a caminar
Usualmente ella caminaba una hora, y eso es sencillo de hacer, hermano. Usted camina media hora en una dirección y después se regresa a su casa y ya caminó una hora. Y ella estaba acostumbrada a hacer eso y no conocía ese vecindario, de manera que salió a ver lo bonito del vecindario, porque Texas es bonito. Si usted ha estado en Texas, usted sabe que Texas es bonito. Ella estaba caminando a lo largo del campo, porque esto era en la región del campo de Texas, y no sabía ella lo que le esperaba, pero ella vio tan bonito el, el campo, y estaba disfrutando y pasó frente a una casa, y en esa casa, fíjate, en esa casa había un grande cerco, un grande patio y cuatro perros pitbull que atacaron la verja con ferocidad, pero como estaban detrás de esa fence de madera, era un cerco de madera, ella pensó, bueno, están detrás del cerco de madera, así que no me tengo que preocupar. Y ella siguió caminando tranquilamente, ¿no? La tarde estaba fría, y llevaba su grande abrigo, iba disfrutando el atardecer, viendo la campiña y todas las cosas que usted disfruta cuando sale a caminar. Cuando de repente uno de los perros rompió el cerco, se rompió una de las tablas y se salió, y detrás de ese salieron los otros tres. Y ay, mis queridos, esos perros atacaron a la señora Lewis, y fue una cosa terrible. Ella fue atacada por esos perros, y los perros le destrozaron el abrigo, los perros la tumbaron al suelo. Ella dijo, Señor, aquí ayúdame, yo voy a morir aquí. Y con sus manos tapó su rostro, pero los perros, ya sintió cuando un perro la tomó de la cabeza, y los perros rompiéndole el abrigo que ella llevaba, y uno de los perros le agarró una de las piernas y le destrozó uno de los músculos en las piernas, y bueno, ella perdió el conocimiento, y ahí, imagínate, ahí quedó. Y el pastor en la casa haciendo su sermón, y ya pasó una hora, y usualmente ella regresa después de la hora, pero no ha regresado. ¿Dónde está? ¿Qué le sucede? Y pasó una hora, y pasaron dos, y ya van 2 horas y media. Mientras tanto, la señora despertó a la voz de un vecino que le estaba preguntando si ella estaba bien, y en la mente de ella no, y ella contestó, porque sí, estoy bien, pero estaba toda ensangrentada, toda mordida de los perros, y uno de los perros le desgarró la pantorrilla de la pierna derecha. Y entonces este tiempo, queridos, no es el tiempo que nosotros vivimos hoy. Estamos hablando de principios de los 90. O sea, hoy en día todo el mundo tiene un iPhone, tiene un celular, y usted llama y los paramédicos vienen. En ese tiempo ese no era el caso, y menos metido por allá en un campo de Texas. Entonces fíjese que el vecino con mucho cuidado la levantó y la puso en la caja de su camioneta, una pick-up, la puso atrás en la caja de la pick-up, y la llevó a la estación de la policía. Y en la estación de la policía llamaron la ambulancia, y entonces una ambulancia vino para llevarla al hospital, y de ahí llamaron al pastor Moore, que su esposa había sido atacada, había tenido un accidente, había sido atacada por unos perros, y ahora tiene que salir corriendo, y se salieron corriendo en desesperación para el hospital para ver cuál era la condición de ella, y la pobrecita toda mordida de los perros, casi pierde la vida en ese accidente. Y uno de los perros, como leímos, les dije, le desgarró una de las pantorrillas. Ahora fíjate, querido, que viene el enfrentamiento con esta crisis. No solamente lo que sucedió con los perros, lo que los perros le hicieron, el daño que le pasó y cómo quedó toda herida, sino que ahora viene la recuperación del trauma emocional, y la recuperación del trauma físico, y la recuperación del trauma espiritual. Mira, son 3 recuperaciones por las que tiene que pasar enfrentando esta crisis. Y la más difícil físicamente, claro, volver a caminar. Una persona que era tan activa, una persona que
que era tan productiva, ahora tiene que volver otra vez a caminar, tienen que enseñarle la forma de caminar, cómo mover la pierna, cómo hacerle fuerza a la pierna, y ahora lo que le tocaba caminar en 2 o 3 minutos, ahora le toma 45 minutos y no lo puede caminar por su propia fuerza, ahora tiene que estar usando un andador. Y imagínense, ese es el trauma físico, la recuperación física. ¿Y cuándo se va a poder recuperar del aspecto físico? ¿Cuándo se va a graduar del andador a un bastón? ¿Y cuándo se va a graduar del bastón a caminar por ella misma? O sea, es un camino largo. Y encima de eso está la recuperación emocional, de ese trauma emocional, de esos perros atacando a la gente. ¿Sabes? En mi congregación una persona fue atacada por unos perros. Y es un trauma tremendo, pero gracias a Dios la persona está bien y está sirviendo en la iglesia y se ha recuperado gracias a Dios de eso. Pero imagínate, es un trauma emocional. A mí me dolió mucho cuando yo recibí la noticia de que eso le había pasado. Yo me sentí muy triste pensando en el trauma emocional que eso es. Y ahora, mi querido hermano, esta señora, la señora Luis, ella tiene que recuperarse del trauma de ese ataque de los perros emocionalmente. Físicamente está tratando de volver otra vez a caminar. Emocionalmente está tratando de superar los temores que le habían tocado, y ahora espiritualmente tiene una lucha que tiene que enfrentar. ¿Y por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué me sucede esto a mí? Señor, ¿por qué permitiste que esto pasara? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué permitiste, oh Dios, que esto me sucediera? No me cuidaste, Señor, de esos perros. Esos perros me atacaron, Señor, y casi pierdo la vida. ¿Por qué? Y la cuestión no es que la crisis no nos llegue. La crisis va a llegar. ¿Cómo la vas a superar? ¿Cómo la vas a enfrentar? Mira, a veces ni el dinero es problema, y la salud tampoco. Y no tiene que ver con nuestra fuerza, no tiene que ver con nuestros recursos. Pero la crisis prueba nuestra espiritualidad. Y cómo nosotros estamos espiritualmente va a determinar cómo vamos a enfrentar la crisis que nos llega. Y esa crisis, mi querido, nos mueve a una experiencia más profunda con el Señor. Nos mueve a una experiencia más profunda con el Señor. ¿Qué vamos a hacer con la crisis, mi querido hermano? La crisis se convierte en un trampolín. El cual nos va a lanzar hacia una espiritualidad más profunda. Vamos hacia una espiritualidad más profunda. Eso es lo que la crisis va a hacer con nosotros, mi querido hermano. Así que una crisis es a la vez una prueba de nuestra espiritualidad y se convierte en un trampolín que te va a lanzar hacia una espiritualidad más profunda. Sí, Pastor Marroquín me está llamando. A ratito le devuelvo la llamada, Pastor. Estamos aquí en el podcast de Conéctate. Entonces, mi querido, la pregunta de la trivia. ¿Qué ciudad tiene el mar por terraplén y las aguas por muralla? Dígame la ciudad bíblica y dónde se encuentra, el nombre de la ciudad, dónde se encuentra y qué ciudad moderna es hoy. Una vez más, ¿qué ciudad tiene el mar por terraplén y las aguas por muralla? Diga la ciudad y la cita bíblica y cuál es el nombre de esa ciudad hoy. Estás en Conéctate con el Pastor José Díaz y estamos hablando de enfrentando la crisis. Y la crisis es ese trampolín que nos va a lanzar a una experiencia más profunda de fe. Recuerda, la espiritualidad te va a ayudar a enfrentar esa crisis por la que estés pasando. Así que llegamos al final de este segmento, mis queridos, y vamos a continuar con el tema Enfrentando la Crisis en Conéctate. Les dejo con la música de Forgiven, Maravilloso Dios.
criatura le alaba y canta sin fin, exclamando, el gran creador, no hay descripción, cada estrella del cielo su nombre le dio, maravilloso Dios, poderoso Dios, no hay otro Dios, con humildad nos postramos al darle honor, maravilloso Dios. El gran rayo obedece al son de su voz y la nieve del cielo cae con su esplendor. Al sol dice que brille y de su calor, y en la noche lo oculta y frescura nos da, exclamando, el gran creador, no hay descripción, cada estrella del cielo su nombre le dio, maravilloso Dios, poderoso Dios, no hay otro Dios, con humildad nos postramos al darle honor, maravilloso Dios. Al sol dice que brille y de su calor, y en la noche lo oculta y frescura nos da. el gran creador, no hay descripción, cada estrella del cielo su nombre le dio, maravilloso Dios, poderoso Dios, no hay otro Dios, con humildad nos postramos al darle honor, maravilloso Dios, el gran creador, no hay descripción, cada estrella del cielo su nombre le dio, maravilloso Dios, poderoso Dios, no hay otro Dios, con humildad nos postramos al darle honor, maravilloso Dios, maravilloso Estás escuchando Conéctate con el pastor José Díaz. Bien, mis hermanos, Dios le bendiga de regreso. Estamos aquí en Conéctate y estamos recordándote la trivia de hoy, que es: ¿qué ciudad tiene el mar por terraplén y las aguas por muralla? Diga la ciudad, la cita bíblica, y qué ciudad es esa que hoy se encuentra en un país. Dígamela. Si la sabe ya, póngala ahí en el chat. Hágalo ahí, póngalo en el chat. Y esa es la respuesta a la trivia de hoy. Así que, mis hermanos, estamos hablando de enfrentando la crisis. ¿Cómo enfrentar la crisis? Y estamos hablando de que la crisis se convierte en un trampolín. Es un trampolín espiritual. O sea, un trampolín que nos va a lanzar a una nueva realidad. Una realidad espiritual, una realidad diferente. Eso es lo que la crisis va a hacer con nosotros. Nos va a lanzar a una nueva experiencia. ¿Y qué es, mi querido? ¿Qué es lo que nos ayuda a esa nueva experiencia? ¿Qué es lo que nos ayuda?
estamos enfrentando esa crisis, usted dice, bueno, será una crisis de dinero, ¿verdad? Pero estar preparado para enfrentar una crisis no necesariamente tiene que ser que nosotros vamos a superar la crisis y lo vamos a hacer sin experimentar dolor. Mira, querido, no hay vida sin dolor. No hay vida sin dolor. No hay vida sin crisis. Todos nos toca experimentar crisis, todos nos toca experimentar pruebas, a todos nos toca experimentar dolor. No hay vida sin eso, no la hay. Pero, ¿qué significa que vamos a enfrentar esa crisis? La pregunta es, no si tenemos el dinero suficiente, no si tenemos la salud, sino tenemos la madurez espiritual para enfrentar la crisis. Tenemos esa madurez espiritual porque al enfrentar la prueba, como se preguntó esta señora Luis, decía, pero Señor, ¿por qué permitiste? ¿Por qué permitiste que esto me aconteciera? Esa era la prueba, una de las pruebas más difíciles que ella tenía que enfrentar. ¿Por qué, Señor, permites que esto me haya sucedido? Esa era la pregunta más profunda que ella tenía de lo que le había sucedido. Pero, mi querido, cuando tú enfrentas la crisis y tienes las herramientas para manejarlas, eso significa que has desarrollado suficiente madurez espiritual para responder sabiamente en lugar de ser imprudente. Hay distintas reacciones que nosotros podemos tener a la crisis. O podemos responder imprudentemente. A veces algunos dejamos que las emociones nos controlen y respondemos a las crisis, a las pruebas con un berrinche. Hacemos un berrinche y algunos llevan el berrinche al extremo, que se separan de Dios, se separan de la fe, se separan de la congregación y es como les llegó una prueba o alguien les hizo algo y no lo pudieron manejar y es como que se lanzaron del precipicio. Y olvídate de la fe y olvídate de la congregación y olvídate del Señor y se lanzaron. Pero fíjate, otros superan la crisis, otros se quedan ahí, no salen así, corriendo despavoridos. ¿Quiénes son los que no salen corriendo? Los que tienen la madurez espiritual para enfrentar la crisis. Y se enfrenta sabiamente, y se enfrenta prudentemente. ¿Y qué es lo que va a suceder? Claro, humanamente, ahí está nuestra naturaleza humana. En el principio culpamos a Dios. En el principio nos preguntamos ¿por qué? En principio culpamos a Dios. Querido, es natural culpar a Dios, es natural que tú te molestes con Dios, es natural que tú digas, Señor, ¿por qué me pasó esto? Eso es natural, esa es nuestra naturaleza humana. El Señor sabe, mire, el Señor sabe que nosotros somos polvo, Él conoce nuestra condición, Él sabe que somos polvo. ¿No le molesta al Señor eso? Y no hay razón, mi querido, por cuál apartarse de los caminos del Señor. No hay ninguna razón. El Señor sabe que nosotros sentimos amargura, el Señor sabe que sentimos dolor, el Señor sabe que podemos sentirnos molestos con Él, que podemos sentir algo de coraje con Él. Mira, Dios lo sabe. No hay razón por qué abandonar el camino de la fe. No la hay. Significa que eventualmente tú vas a llegar a un lugar, dentro de la experiencia de la prueba, tú vas a llegar a un lugar donde vas a reconciliar la pérdida con el perdón y vas a reconciliar la prueba con la gracia de Dios. Vas a llegar a ese lugar, vas a llegar a ese punto y eso se llama madurez espiritual. Y tú vas a poder perdonar a esa persona que te hizo esa falta, vas a poder perdonar a ese familiar, vas a poder perdonar a ese otro miembro de iglesia, vas a poder perdonar a esa persona que te traicionó, a ese amigo que habló a tus espaldas o a ese que te hizo lo que te hizo, tú lo podrás perdonar.
Podrás hacerlo porque tú has alcanzado la madurez espiritual. Y no necesariamente fue porque evitaste el dolor. Pasaste a través del dolor. Pasaste la prueba. La pasaste. Pero saliste al otro lado y fuiste mejor. Sabes, a veces las pruebas nos llegan. Yo recuerdo cuando llegó el Glass Fire y estábamos ahí en la casa y eran en la madrugada y ese fuego se descubrió porque alguien venía en helicóptero para el hospital de Santa Elena, o sea, la ambulancia aérea venía y vieron el fuego de madrugada y ellos llamaron y reportaron el incendio. Si ellos no ven ese incendio, ¿quién sabe qué hubiera pasado con el vecindario? ¿Cuántas vidas se hubieran perdido? Y yo recuerdo que de madrugada ahí estaba el sheriff, estaba ahí en la casa tocando, tienen que salir. Y yo recuerdo que este estudio, ¿no? El que está ahí en la foto, así como ustedes lo ven en la foto, que lo tengo puesto, montado aquí, y lo tenía yo en la casa ahí en Angwin. Y tuvimos que desbaratarlo y tirar las cosas en el carro y lo que pudimos, ropa en bolsas y lo que pudimos echarlo y salir. Y como le dijeron a Job, escapa por tu vida. Y cuando bajamos la cuesta, hermanos, oh Dios mío, el fuego, se veían, todas esas montañas se veían encendidas. Y ahí está la cicatriz del incendio. Cuando usted va al colegio ahora, a Pacific Union College, usted la ve. Y entonces ahí bajamos. Y mi hijo cuando vio esas llamas y se vio todo ese infierno ahí, dijo, Dad, this is not looking good. Y nosotros teníamos la práctica, llegar a la iglesia, abrir la iglesia y esperar a los hermanos. Y ¿saben algo? Esperamos. Los hermanos de la iglesia no llegaron. Y yo dije, esto no se ve bien. Esto no está bien. Y solamente llegó una profesora del colegio, la profesora Hannah, y nosotros le dijimos, mira, te vamos a dejar aquí una puerta abierta, te vamos a dejar la cocina, la puerta de la cocina abierta también, y cuando te vayas a ir, cierra, porque nosotros nos vamos con la familia, porque es que vimos que esto iba a ser una tragedia. Y fue una tragedia tremenda. Gente de la iglesia perdió sus casas. Y toda la iglesia de Santa Elena, todo el mundo tuvo que salir de sus hogares. O sea, toda la hermandad fue evacuada. Fue un evento bien traumático, una crisis que nosotros no esperábamos, pero nos llegó. Y nos tocó buscar albergue y unos se fueron para casa de otra gente porque los habían movido de sus residencias para luego saber que la casa donde ellos estaban tomando albergue también tenían que irse porque las llamas estaban cerca y estaban evacuando la ciudad. Entonces se volvió una cosa bien estresante y bien traumática y tuvimos que dejar nuestras cosas atrás, la mayoría de nuestras cosas y autos y todo eso. Y nosotros nos fuimos a Bakersfield y allá viendo las fotos del incendio los videos del incendio y recibiendo las alertas y todo eso y pensando que la casa se quemó. Y vivimos todo ese estrés. Y lloramos la pérdida porque vimos la comunidad y cómo la comunidad se quemó. Eso lo vivimos, eso lo lloramos para sorpresa nuestra. Cuando finalmente se abrió, nosotros regresamos y nuestra casa estaba ahí y la casa de nuestros vecinos estaban ahí. Y bueno, fue un alivio, pero a todos nos tocó vivir meses, más de un mes, sin agua y sin luz. Todos perdimos lo que había en el refrigerador. Todos nos tocó vivir sin agua y sin luz. Todos pasamos por esa experiencia. Fue una experiencia dura. Pero Dios nos sacó adelante. Nos hizo mejores. Es mi querido. No le agrada al Señor que estemos espiritualmente débiles. Mira qué bonito verso quiero compartir aquí contigo. Mira qué bonito versículo. Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro.
tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. So, la prueba viene y es natural que nosotros sintamos dolor, sintamos rencor, todas esas emociones humanas son naturales al pasar la crisis. Pero nota bien que dice, Dios sabe, porque dice que somos vasijas de barro. Somos vasijas de barro. El Señor nos puso ahí. Somos polvo. Él se acuerda de nuestra condición, como dice el Salmo 103. Se acuerda que somos polvo. Y conoce nuestra naturaleza humana. Conoce cuál va a ser nuestra reacción y que nos vamos a sentir mal, que vamos a sentir coraje, que vamos a sentir frustración. Todas esas cosas son parte de nuestra naturaleza humana y Dios lo sabe. Él conoce nuestra naturaleza humana. Pero, ¿por qué pasamos la prueba? Dice, para que el poder de la gloria sea Dios y no nosotros. Pasamos a través de la prueba y la excelencia del poder va a ser de Dios y no va a ser de nosotros. Cuando pasamos esa crisis y salimos al otro lado, aunque sean rasguñados, pero salimos vivos, mi querido, la gloria es para Dios. Eso es lo que nos está diciendo. La gloria es para Dios. Ahora mira esta otra cita bíblica. Qué hermosa, ya la vamos a poner aquí. Segunda de Corintios 4, 7 y 8. Pero en 4, 8 al 10. Segunda de Corintios 4, 8 al 10. Mira. Ahí está. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Qué texto tan hermoso. Qué texto tan hermoso. Pasamos la prueba, pasamos la dificultad con el objetivo de que la gloria de Dios se manifieste en nosotros. En otras palabras, glorificamos a Dios. Yo le decía al hermano Guillermo allá en Colombia cuando lo conocí, un hombre que fue semiprofesional de soccer, que jugaba de portero, y él se lastimó la espalda y su espalda está lastimada en distintos lugares. Los discos hacen presión con las vértebras y el hombre siempre está en dolor y apenas puede caminar y dice, Señor, ¿por qué? ¿Por qué este dolor? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Cuándo voy a ver la sanidad? Y no le dan promesa de que lo puedan operar, de que hay un tratamiento que le resuelva. Y yo le digo, hermano, pero tú te levantas por la gracia de Dios. Cada día por la gracia de Dios tú te mueves. ¿Sabes algo, mi querido? Es por la gracia de Dios que tú te sales de la cama. Tú eres un testimonio vivo. Eres un testimonio vivo. Tú puedes hablarle a otras personas que están pasando por momentos de dolor. Tú puedes decirle, ¿sabes? Dios me da la fortaleza para vivir cada día y Él te puede dar la fortaleza a ti. Tú eres... Dios no hace en ti un milagro, pero tú eres el milagro y tú puedes dar ánimo a otra gente, a otras personas que están pasando por pruebas y dificultades, que tengan confianza en Dios, así como tú tienes confianza en Dios. Es algo maravilloso, hermanos, cuando nosotros podemos darle la gloria a Dios aún en medio de la prueba, aún en medio de la dificultad. Y como nos dice, estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Estamos en apuros, pero no desesperados. No pierda la fe, no pierda la calma, no se desespere, no se desespere. Dice perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Qué maravilloso es nuestro Señor. Qué maravilloso es el Señor, mis queridos hermanos. A través de la crisis, el Señor nos saca adelante. Y hay un propósito. Hay un propósito el cual
nosotros somos sacados adelante en la prueba. Y ese lo vamos a compartir más adelante. Mientras tanto, recuerda la trivia. Recuerda la trivia. ¿Qué ciudad tiene el mar por terraplén y las aguas por muralla? Díganos la ciudad bíblica, el versículo donde se encuentra y también qué ciudad es hoy. ¿Qué ciudad es esa hoy? ¿Okay? Mientras tanto, te dejo con la música de Marcos Yaroide, No es tu batalla. Cuando dicen que te ven morir en el desierto, solo y sin aliento, solo mienten de ti. Cuando dicen que se te acabaron las palabras, que en ti ya no queda nada, hoy recuerda, no es tu batalla, no es contra ti que han levantado armas, ellos conocen al que vive dentro de ti y pelean en vano porque ellos conocen tu nivel de fe, que no te doblarás porque sabes que al final la victoria a tus manos vendrá. Siempre habrá de los que olvidan desde dónde vienen y hacia dónde van, mas ese no eres tú. Aquello tan grande que en el pasado Dios ha hecho no se compara con lo que Él hará. No es tu batalla, no es contra ti que han levantado armas, ellos conocen al que vive dentro de ti y pelean en vano porque ellos conocen tu nivel de fe, que no te doblarás porque sabes que al final la victoria a tus manos vendrá. La victoria vendrá. No es tu batalla, no es contra ti que han levantado armas, ellos conocen al que vive dentro de ti y pelean en vano porque ellos conocen tu nivel de fe, que no te doblarás porque sabes que al final la victoria a tus manos vendrá. Oh, la victoria vendrá. La victoria a tus manos vendrá. Estás escuchando Conéctate con el pastor José Díaz. Bien, mis queridos, bienvenidos una vez más y estás en Conéctate con el pastor José Díaz y estamos hablando de enfrentando la crisis y la respuesta a la trivia. La respuesta a la trivia a la pregunta es la ciudad. ¿Qué ciudad tiene el mar por terraplén y las aguas por muralla? Diga la ciudad y la cita bíblica. La ciudad es Tebas, la ciudad de Tebas en Egipto, y la cita bíblica es Nahum
Nahum 3:8. Vamos a mostrársela por aquí rapidito. Nahum 3:8. Ahí está. Nahum 3:8, que dice, ¿eres tú mejor que Tebas, que estaba asentado junto al Nilo, rodeado de aguas, cuyo baluarte era el mar y las aguas por muro? Esta es de la versión Reina Valera. Así que esa es la respuesta. ¿Y dónde se encuentra esa ciudad? Pues esa ciudad se encuentra en Egipto. Y hoy es la ciudad de Luxor, la moderna ciudad de Luxor, y todo el que ha ido a Egipto y ha pasado por la ciudad de Luxor viene hablando de lo impresionante que son las ruinas y de lo impresionante que es la ciudad. Así que es una lista en el bucket para ir a la ciudad de Luxor en Egipto. Y estamos hablando, queridos, de enfrentando la crisis. Estamos hablando de distintos detalles de cómo es la crisis, cómo enfrentamos la crisis, las distintas pruebas que nos ha tocado vivir. Y esta es la pregunta que te quiero hacer. La próxima crisis que llega a tu vida, ¿cómo la vas a enfrentar? ¿Cómo será tu crisis personal? Puede ser, querido, puede ser que te toque a ti. Puede ser que le toque a tu esposa, puede ser que le toque a uno de tus hijos, puede ser que a ustedes les toque experimentar que pasen por una crisis de empleo, que alguien en la casa pierda el empleo. Puede ser que les toque experimentar que llegue un momento de enfermedad. ¿Y qué vamos a hacer si nos llega un momento de enfermedad? Imagínate, te llega la noticia de que los resultados médicos no son favorables y que puede haber un cáncer, que puede haber una condición crónica que va a afectar tu vida, o te llega la noticia de que tu hijo está metido en un problema, quizás sean las drogas, quizás sea en una relación no positiva, un accidente de carro. ¿Cómo lo vas a enfrentar? ¿Cómo lo vas a enfrentar? ¿Y cómo lo vas a abordar desde el punto de vista espiritual? La crisis no solamente nos llega en forma personal. ¿Sabes cómo estaba contando de cómo nos fue cuando la iglesia de Santa Elena tuvo que ser evacuada? Toda la gente y el fuego que destruyó la comunidad de Deer Park, y ahí está la cicatriz del fuego cuando vas a Pacific Union College, ahí lo vas a ver, ahí se ve, ahí está. Eso cuenta la historia, cuenta parte de nuestra historia. Nosotros vivimos eso. Nosotros sabemos lo que es que te peguen en la puerta de madrugada y que te saquen, que básicamente te digan escapa por tu vida. Y tienes que tirar las cosas que puedas ahí en el carro y salir. Nosotros sabemos lo que es eso, nosotros vivimos eso. Y sabemos lo que es regresar a la casa y no tener agua y no tener electricidad y no tener nada que comer en el refrigerador ni en el pantry, porque todo se echó a perder por el humo y por la falta de electricidad. Y luego abrir ese refrigerador después de semanas de estar la casa ahí encerrada sin que nadie la pueda accesar, y es una cosa espeluznante. Y bueno, todo nos tocó vivir eso, todo nos tocó pasar por esa experiencia. Eso fue una crisis comunitaria. Pero no solamente la crisis es personal, la crisis también es comunitaria, se vuelve de una comunidad. Pero también la crisis en ocasiones va más allá de lo que es la comunidad. Y también la crisis se convierte en algo global. Yo recuerdo cuando pegó la pandemia y estábamos ahí en la casa, mira, así no teníamos estas cosas ahora que tenemos aquí, no teníamos el OBS, no teníamos una cámara de alta definición, una cámara de alta tecnología, no había una luz ahí que nos tuviera, no había un micrófono digital. Pusimos un teléfono ahí, pusimos Facebook Live. Yo nunca había hecho nada en vivo en Facebook, así que le di ahí, aquí es Facebook Live, que se le pone aquí, que esto es el servicio del sábado, y entonces lo pusimos ahí en un stand, pusimos una silla, una mesa, la Biblia. Y ahí tuve mi primer sermón en línea.
Yo asumo que otros pastores hicieron eso. Nosotros sabemos de historias que nos han contado de pastores que no se adaptaron, sencillamente ellos se desaparecieron y la congregación se afectó demasiado. Nosotros luchamos, el pastor Bartodano y yo luchamos por mantener las congregaciones vivas, por mantener las congregaciones, darles un sentido de que la iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros. Y si vamos a estar aquí en Facebook o donde sea que estemos, nosotros somos la iglesia y la iglesia está abierta. Y tomamos eso como punta de lanza y empujamos el asunto de los servicios en Facebook. Y por mucho tiempo lo hicimos en mi casa y el pastor Bartodano fue mi mano derecha y mientras pudimos hacerlo juntos, lo estuvimos haciendo juntos y ya después se puso tan crítico lo de la pandemia que por el bien de las dos familias decidimos separarnos y hacerlo cada cual en su casa. Ya. Y luego desarrollamos este método de que por Zoom y que nos llama por Zoom y lo podemos sacar en vivo en Facebook porque hay otros más detalles que queríamos incluir y todo eso lo vivimos y fue parte de nuestra experiencia y por eso podemos estar aquí. Pero no fue solamente una crisis comunitaria, esto fue un asunto global y nos afectó globalmente. Y luego las directrices del asunto de reunirse y yo recuerdo cuando finalmente empezaron a dar permiso para reunirse, tener que ir a la iglesia y empezar a marcar las bancas con cinta amarilla, poner cinta amarilla para aquí se pueden sentar, aquí no se pueden sentar, máscara aquí es requerida y no saludarse, no contacto para poder tener el servicio en persona. Y eso es una experiencia traumática, llegar a la iglesia y ver la iglesia toda llena de cintas amarillas, porque estamos tratando de seguir las directrices para cuidar de la gente. Claro, algunos no siguieron directrices, ellos fueron tercos y no usaron máscara y se reunieron y contagiaron a gente que no se necesitaban contagiar y fue todo, algunos actuaron irresponsablemente. Pero fue algo que nos afectó a todos. Fue una crisis global. Y estando ahí, pasando a través de ese golpe global de tener todo cerrado, de no poder volverse a reunir. Y bueno, pero sobrevivimos, hermanos. Estamos de este lado. Estamos de este lado. Nadie sabe cuándo la crisis global va a llegar. Nadie sabe. Pues nosotros pasamos, los que son de la década de los 60 saben de la Guerra Fría y de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera Guerra Mundial, y de los que son de la década de los 80, 90 saben de la guerra en el Golfo y de Saddam Hussein y de las armas de destrucción masiva que nunca aparecieron y todo eso fue una crisis que envolvió el mundo. Y luego cuando ya estábamos acá viviendo en Estados Unidos, el 9/11 y las Torres Gemelas y la destrucción de las Torres Gemelas, y nosotros hemos visto este tipo de crisis de alcance global y cómo nos ha afectado, y posteriormente después de las Torres Gemelas la pandemia. Y eso no le añada a los distintos tsunamis que ha habido en el mundo que han afectado comunidades completas, han quedado devastados por desastres naturales. Sí, la crisis tiene una dimensión global, claro, pero también tiene una dimensión escatológica. Y yo quiero mostrarte esta cita de Joya de los Testimonios que nos habla del tiempo actual. Quiero que la veamos. Mira, qué cita tan interesante. Dice: el estado actual de las cosas muestra que tiempos de perturbación están por caer sobre nosotros. Los diarios están llenos de alusiones referentes a algún tipo formidable de conflicto que debe estallar dentro de poco. Son siempre más frecuentes los audaces atentados contra la propiedad. Las huelgas se han vuelto un asunto común. Los robos y los homicidios se multiplican. Hombres dominados por espíritus de demonios quitan la vida a hombres y mujeres y niños. El vicio seduce a los seres humanos y prevalece el mal en todas
sus formas. Oh, hermano, esta cita describe el estado actual que nosotros estamos viviendo. El crimen está rampante. Mira aquí en la ciudad de la Bahía, cómo te rompen los carros, les roban las cosas, hasta en la misma luz, la misma intersección. Ahí se baja alguien de su carro, rompe el cristal de tu carro y saca lo que llevas atrás y se lo lleva y ahí en tu propia cara, en la plena luz del día, y no pasa nada. Esa es una cosa increíble cómo el crimen se ha desenfrenado. Y los tiroteos masivos en este país es una cosa que está fuera de control. Y nota que dice que hombres llenos de espíritu de demonio quitan la vida a otros. Quitan la vida a otros. O sea, esto es un asunto, estamos lidiando con un asunto sobrenatural. Estos son los días que estamos viviendo. Esta es la crisis final que nos está tocando enfrentarla, mi querido hermano. Estos son los días que nos ha tocado vivir. Son los días que nos ha tocado ver. Como te dije al principio, son tiempos de magnitudes proféticas. Las huelgas se han vuelto un asunto común. Los robos y los homicidios se multiplican. Los hombres dominados de espíritus de demonios quitan la vida a hombres, mujeres y niños. Y el vicio seduce a los seres humanos y prevalece el mal en todas sus formas. La crisis de la metanfetamina es una cosa que está fuera de control. Fuera de control. El fétano y las drogas, las sobredosis, las muertes por sobredosis de drogas, es una cosa espantosa. Hay comunidades en este país que han sido devastadas por la crisis del fétano. Y es tan peligroso, te lo pueden dar en cualquier cosa, en un dulce, en una bebida. Es algo que es súper peligroso. Cuidado, gente, cuidado, jóvenes, cuidado. Pero este es el tiempo que nos ha tocado vivir. Este es el tiempo en el que estamos. Pero ¿sabes algo? ¿Cuál es la razón por la que nos ha tocado vivir estos tiempos? ¿Cuál es la razón por la que vienen estas crisis? Sea una crisis personal, sea una crisis comunitaria, como nos tocó con el fuego, ¿verdad? Sea una crisis global, como nos tocó con la pandemia. Nos ha tocado vivir la pandemia. Estamos viviendo los tiempos pospandémicos, se le llama ahora. ¿Cuál es la razón? ¿Y qué crisis global vendrá? Estamos viviendo con 2 guerras. Una guerra en Palestina, una guerra en Ucrania. ¿Y qué otras guerras vendrán? No sabemos. No sabemos qué crisis global está a la vuelta de la esquina. La pregunta es, ¿cómo la vamos a enfrentar? ¿La vamos a enfrentar con prudencia? ¿La vamos a enfrentar con madurez espiritual? ¿O vamos a desesperarnos y vamos a salir corriendo y vamos a perder la fe? No, mi querido hermano. No vamos a perder la fe, no vamos a correr desesperados, porque la crisis tiene un propósito. La crisis tiene un propósito. Y ese propósito lo voy a compartir contigo en la siguiente sección. Mira que ya estamos llegando ya al final. Ese propósito lo compartiré contigo en la siguiente sección, y también te voy a dar tres cosas para que tu semana sea más positiva y más alegre. Mientras tanto, te dejo con la música de Pablo Santos, Cuando Él venga otra vez. Cuando Él venga otra vez. Viene muy pronto, pues lo prometió. A buscar a los fieles al reino de Dios. Cesarán los peligros, cuán glorioso será ver su rostro. Podré este día, qué emoción, cuando venga otra vez Cristo el Salvador.
cantarán hosanas al Hijo de Dios. La venida de Cristo imponente será. Las señales indican cuán cerca Él está. Alza tu vista al cielo, a las puertas está. Cuando todos los separados se encontrarán, cuando venga otra vez Cristo el Salvador, volverá con la corte angélica, refulgente de gloria y luz. Cuando venga otra vez Cristo el Salvador, sonarán trompetas en su aparición, cantarán hosanas al Hijo de Dios. Cristo pronto en las nubes del cielo vendrá. Estás escuchando Conéctate con el pastor José Díaz. Bien, queridos, bienvenidos de regreso. Cristo pronto vendrá. Y ¿por qué este asunto de la crisis? ¿Por qué se permite la crisis en nuestras vidas? Se permite la crisis comunitaria, se permite la crisis global, mis queridos hermanos, para que nosotros dependamos de Dios y no del hombre, para que nuestra fe no esté puesta en el hombre, no esté puesta en nuestro dinero, no esté puesta en lo que nosotros podemos hacer, en nuestro conocimiento, en nuestra inteligencia. No, dependemos de Dios, no del hombre. Por eso nos dice aquí este pasaje bíblico, lo voy a compartir contigo. Dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Oh, qué hermoso pasaje bíblico! En nada estés afanoso. Déjaselo al Señor. Déjaselo al Señor. Él te dará la paz que sobrepasa todo entendimiento, para que nuestros pensamientos y nuestra mente esté enfocada en la paz que Dios da y en el gozo que es en Cristo Jesús. Querido hermano, hemos llegado al final de esta edición de Conéctate y te voy a dar las tres cosas para que tu semana sea mejor. Número uno, regala a tu ser querido algo, tómale de sorpresa, dale a tu esposo o a tu esposa un regalo sin que lo espere, tómale de sorpresa. Número dos, busca esas cosas del closet que no estás usando. Los closets están llenos de cosas que no estamos usando. Mira, recoge esas cosas que no están usando, llévalas al centro de donación. Alguien se va a beneficiar de ello. A alguien le vas a hacer un bien. Y número 3, decides realizar un cambio en tu vida que te va a hacer una mejor persona. Decides realizar un cambio en tu vida que te hará una mejor persona. 3 cosas para que tu semana sea una semana bendecida. Gracias por estar en Conéctate conmigo. Que Dios te bendiga. Llegamos al final de esta edición y te esperamos en nuestro próximo episodio. Recuérdate, mantente conectado a la vid verdadera que es Cristo Jesús, como nos dice aquí la palabra de Dios en Juan 15:5.
Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Mi querido hermano, Dios te bendiga, que tengas una semana bien bendecida y gracias por tu sintonía. Estuvo con ustedes el pastor José Díaz. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Conéctate